Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar con nada más y nada menos con el economista José Manuel Puente, profesor del IESA. Bienvenido. Gracias. Hace tiempo que no lo teníamos aquí, pero bueno, ya lo rescatamos. Muchas gracias por la invitación. Usted que es economista y es profesor del IESA y es estudioso de esta materia, ¿cuál es nuestro futuro económico? Bueno, el corto plazo está bastante claro. Yo creo que la economía va a crecer este año al menos 3-4%, con una inflación que podría estar sobre el 60 y 80%, de un rango amplio porque depende mucho de cómo el gobierno decida manejar la política cambiaria. Es un año que va a ser año de cierto consumo, patrones de consumo altos, 3, 4, 5%. Es decir, va a ser un año razonablemente bueno después de muchos años malos. Es decir, un año para que las empresas agarren oxígeno, hagan buenos negocios y vamos a ver qué pasa ya después de las elecciones, porque ya con el futuro a mediano plazo puede cambiar las cosas. ¿Y después qué? Bueno, después hay, al menos es un escenario binario. Se mantiene el status quo, el presidente actual es reelecto o la oposición gana la presidencia. Y yo creo que hay dos posibles comportamientos muy diferentes de esta economía, y lo voy a decir con toda honestidad como siempre. Si gana el presidente de la reelección y se mantiene el status quo, las cosas seguirán más o menos igual, no va a haber ningún cambio en lo económico. Sin cambio político no va a haber cambio económico. Si hay un cambio político y la oposición puede ganar, yo sí creo que hay la posibilidad real de que haya un cambio en las opciones de política económica, un nuevo equipo de gobierno competente, coherente, con ideas, con un programa económico que genere confianza en los mercados, que logre restaurar las relaciones de Venezuela con el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, y que pueda, por ejemplo, reestructurar deuda. Tenemos desde el año 2017 en default, de cesación de pago, y el gobierno actual no tiene ninguna posibilidad de reestructurar esa deuda. Un nuevo gobierno podría reestructurarla. ¿Qué es lo que plantearías tú? ¿Ah? ¿Qué plantearías tú? No, hay que reestructurar. Venezuela, fíjese, como el PIB se ha enanizado, se ha empequeñecido, después de 7 años de terrible contracción entre el 2014 y 2020, y la deuda se ha incrementado de manera exponencial, el coeficiente de deuda sobre PIB de Venezuela es uno de los más altos del mundo. Entonces, esa deuda tienes que reestructurarla como una pata clave de un programa de estabilización que tienes que implementar. Y el gobierno actual, si es reelegido, no tiene muchas posibilidades de llevar a cabo esa reestructuración porque no tiene la credibilidad de los mercados y porque está fuera del mundo global, no tiene relaciones con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, los inversionistas y no extranjeros. están buscando esas relaciones. Yo oí a alguien que decía en estos días que ellos querían volver o claro, conversar con el Fondo Monetario Internacional. No, ¿Qué sería después de una conversación de esta gente con el Fondo Monetario? No, sí lo quieren y ha habido sin lugar a dudas unos cambios en política económica. El gobierno han dado señales claras de que se dio cuenta que lo hizo muy mal en los últimos 10, 15 años y está tratando de replantear su estrategia económica y hacia los mercados. Pero, sin embargo, los mercados no creen en él. Y hoy en día Venezuela tiene uno de los riesgos país más altos del mundo. Y es por la poca confianza. ¿Cómo que los mercados no creen en él y están llegando empresas aquí? Sí, pero si usted revisa, para darle números exactos. No, totalmente, de eso se trata. El objetivo suyo es hacer preguntas difíciles y la mía es responderlas. Si uno revisa la data de CEPAL, de flujos de inversión directa extranjera, Venezuela tiene el flujo de inversión directa extranjera más bajo de América Latina. Infinitamente por debajo de Brasil, México e inclusive por debajo de Dominicana. Dominicana, que es una pequeña isla, está volando, está captando inversiones a grandes tasas que con eso puede apalancar crecimiento. De hecho, hoy en día el PIB de Venezuela es menor al de Dominicana. Es sorprendente. O 17 veces menor al de México y 20 veces menor al de Brasil. Es decir, una economía enanizada que no ha podido tener la gasolina de inversión nacional e internacional para crecer a altas tasas. Y de ahí la disparidad de los productos internos brutos de Venezuela versus sus socios o amigos del resto de América Latina. Hace 30 años atrás era imposible que Venezuela tuviera un PIB, un Producto Interno Bruto, más bajo que Dominicana, que una pequeña isla del Caribe, y hoy en día ese es el resultado. ¿Y? Bueno, no, que Venezuela necesita, en mi opinión, sin cambio económico, sin cambio político no hay cambio económico, y un cambio político sería su única posibilidad de llevar a cabo un programa de estabilización con un equipo creíble, recuperar sus vínculos con la comunidad internacional, reestructurar deuda y llevar a cabo un programa de estabilización que logre
llevar a un dígito la inflación, que sigue siendo de 2 dígitos, entre las 4 o 5 más altas del mundo, que cree pleno abastecimiento y que ponga a crecer la economía a altas tasas. Crecer a altas tasas para engordar y en 10, 15, 18 años tener un PIB como el que tuvo en el año 98. Y después un cambio estructural implica diversificar la economía. Esta economía sigue siendo una economía petrolera. Yo le decía en el negro que yo estoy viajando regularmente a Arabia Saudita para trabajar con los saudíes, y ellos, que son el mayor productor de petróleo del mundo junto a Estados Unidos, están produciendo 10 millones de barriles, están pensando en cómo diversificar su economía. Y una de las opciones que están implementando, que es revolucionaria en el buen sentido, es convertirse en el mayor productor de energías renovables no contaminantes. Pero estaba oyendo yo en estos días al presidente Fede Cámara diciendo que la economía se está diversificando y que están yendo hacia otros sectores. Hay algunos sectores que han evolucionado satisfactoriamente. Le puedo dar uno que seguro que el presidente Fede Cámara se refería a él. Camarones. Venezuela está entre los 10 productores de camarones más grandes de América Latina. Pero todavía hay que profundizar la diversificación de la economía en áreas como turismo, como petroquímica, frutas tropicales, donde tenemos un potencial extraordinario. Es decir, hay una cantidad de sectores que podríamos profundizar y ayudar que el petróleo nos ayude a potenciar esos sectores y tener una economía diversificada en 30 o 40 años, porque la edad de piedra no se acabó por la falta de piedra, pero la edad del petróleo se va a acabar en algún momento, no inmediato. No, nadie sabe exactamente pero lo que sabemos es que con petróleo, solo con petróleo no podemos generar la riqueza y la distribución de la riqueza para generar una sociedad de progreso y de equidad. No, ¿qué propone el IES? Comenzar primero a estabilizar la economía. Un programa de estabilización coherente con política monetaria, fiscal y cambiaria que logre estabilizar los precios, que haga que Venezuela vuelva a tener una inflación de un dígito como el resto de América Latina, que crezca a altas tasas. Cuando hablamos de altas tasas es 8, 9, 10, 12%. Eso lo está creciendo Dominicana. Mientras llega el dígito, vamos a un receso y regreso. Claro, claro. Adelante, doctor Puente. Sí, bueno, decía, un programa de estabilización con política monetaria, cambiaria y fiscal coherente, coordinada, que logre estabilizar la economía, que haga que los precios de Venezuela vayan a un dígito y que converjan con el resto de América Latina. La inflación promedio de América Latina es un dígito, 7, 8%. Venezuela está sobre el 60, 70, 80%, todavía está muy por encima. Recuperar crecimiento, altas tasas de crecimiento, como Dominicana, que es una pequeña isla en el Caribe que está creciendo al 8, 10, 12%, para poder recuperar la masa muscular y volver a tener una economía como la que teníamos en el año, por ejemplo, 98 o el año 77, depende de qué punto hay que recuperar. Y luego un programa estructural, de cambio estructural y reformas institucionales. Y ese cambio estructural, ¿cuáles reformas? Múltiples, pero en el caso económico, diversificar la economía, encender 4 o 5 motores de crecimiento que diversifican esta economía. Yo hablaba hace un rato de petroquímica, de turismo, de frutas tropicales, de camarones, que ahora van con langostas y langostinos. Hay un grupo de sectores importantes que tienen alta productividad y competitividad en los mercados internacionales y tenemos que estimularlo para que nos ayuden a tener una economía mucho más diversificada, no solo monoproductora. El gobierno habla de que está en función 8 motores o 10 motores que tienen vigencia. La propaganda... Y llevan 4 motores, no sé cuántos motores. Esos motores, y mucha gente bromea en la calle, esos 8 o 10 motores han sido anunciados hace muchos años, pero todos están fundidos, pasan aceite, porque no hay ninguna muestra de sectores alternativos del petróleo que haya encendido o arrancado a una alta velocidad, y eso es una realidad. Claro. Venezuela sigue siendo hoy una economía esencialmente petrolera, dependiendo de un commodity que es el más volátil del mundo, y es por eso que la vida de los venezolanos es muy volátil. Si los precios del petróleo están altos, las cosas van bien. Si los precios del petróleo bajan, las cosas van mal. ¿Y no estamos progresando en agricultura? Yo no veo números importantes en ese ámbito. ¿No? Le decía que el caso de los camarones sí es un ámbito que, por cierto, es privado y que han hecho un esfuerzo extraordinario y lo han potenciado y se está generando grandes exportaciones y buenos volúmenes de ingresos en dólares, pero no veo algo como parte de una política económica integral. Aquí dice, por ejemplo, Concecomercio propone reforma tributaria para reactivar la economía. ¿Tú qué piensas?
de la reforma tributaria? Bueno, el tema tributario es muy importante. Hoy en día las reformas tributarias se hacen por dos razones esenciales. Una, para poder tener recursos recurrentes que te permitan financiar sanamente tus necesidades de gasto. Uno de los problemas es que si tú tienes una brecha fiscal, como la tiene Venezuela, sistemática, que los gastos son mayores de los ingresos, tiendes a financiar tu gasto vía emisión monetaria, vía Banco Central. Y eso te genera hiperinflaciones como el 17 al 21 o altas y persistentes inflaciones. La base central de una economía estable es unas finanzas públicas sanas y estables y con equilibrio fiscal. Y la segunda razón para la que llevas una reforma tributaria, y en eso coincido con Secomercio, es para darle mayor equidad a tu sociedad. Porque el sistema tributario puede, por vía impositiva y por vía de gasto, generar equidad social en una sociedad. Aquí dice, por ejemplo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, prevé que Venezuela produzca 2 millones de barriles de petróleo en el 2025. Eso es muy poco probable, es muy difícil. ¿Por qué? Venezuela en este ¿Tú eres pesimista? No, yo soy optimista. El tema es que hay que ser realista. Soy optimista, pero realista. Un optimista sin información puede ser muy tonto. Yo caigo a veces en la estupidez, pero trato de no hacerlo sistemáticamente. No Venezuela, no parece. Venezuela hoy produce 730 mil barriles. Que en un año y medio tú tengas la capacidad de atraer inversiones, explores y produzcas 1.700.000, 1.500.000 barriles, es poco probable. El Banco Central dice que el crecimiento económico fue en el primer trimestre fue de 7%. ¿Eso qué significa? Bueno, ojalá publicara data, y hay un problema de opacidad, de oscuridad. Desde el año 2019, Banco Central no publica data oficial. No hay data oficial desde el año 2019. Estamos manejando un automóvil llamado Venezuela a oscura. Entonces, si las cosas van tan bien, ¿por qué no develar la información, publicarla y hacer saber lo bien que van las cosas? Entonces ese número es una declaración de algún vocero o del presidente, pero el Banco Central, el órgano técnico encargado de medir Producto Interno Bruto, no publica datos desde el 2019. Si las cosas van tan bien, ¿por qué no publicarlas? ¿Por qué tanta opacidad y tanta oscuridad? Aquí dice, por ejemplo, José Guerra, tipo de cambio oficial debería estar a 30% más de lo que está ahorita. Totalmente. José Guerra pasó muchos años en el Banco Central, es un técnico que sabe lo que hay que hacer en política cambiaria y monetaria. Por cierto, es uno de esos técnicos que abandonó el Banco Central como la mayoría de los cuadros técnicos de Banco Central y Ministerio de Finanzas. Y sí, él tiene un punto importantísimo. El tipo de cambio ha sido anclado artificialmente en 36, 37 bolívares por dólar, cuando Venezuela tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Por razones técnicas, cuando tú tienes una inflación muy superior a tus socios comerciales, tu tipo de cambio tiende a apreciarse, se hace muy barato, y tu única variable de ajuste es el tipo de cambio nominal, es devaluar el tipo de la moneda. Y el gobierno, por razones electorales, lo ha mantenido estático, anclado, para generar una ilusión de armonía ante el evento electoral de julio. En el 1, 2, 3, si tú fueras el presidente, ¿qué harías en este momento? Bueno, lo primero que haría, y termino la idea, 36 bolívares no es el tipo de cambio de equilibrio de esta economía. Ese tipo de cambio es insostenible y lo vamos a ver seguramente el ajuste después de las elecciones. ¿Cuál es el tipo de cambio que tú propones? Es un nivel mucho más alto, no quiero dar un número porque no quiero ser el espantado de la comarca, pero 36 bolívares por dólar no es el valor del tipo de cambio. Como dice, está barato. Está demasiado barato, y como está demasiado barato, dame dos. Hay una sobredemanda de dólares baratos y eso es insostenible. Entonces la única posibilidad que va a tener el gobierno es, después de las elecciones, probablemente hacer un ajuste del tipo de cambio. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué harías tú? A mí me encanta lo que hago, no tengo ninguna intención de ser presidente. Eso está bien, pero si fuera. Pero si fuera, supongamos. Si fuera asesor. Sí, hay dos cosas que hay que hacer antes de lo económico. Lo primero, y se lo di en 4 líneas. Lo primero, pacificar este país, llegar a un gran acuerdo político, negociar una transición, como lo hizo Bachelet en Chile o como lo hizo Mandela en Sudáfrica. Hay que hacer política y negociar, pacificar el país. Con este nivel de inestabilidad no es posible estabilizar la economía. ¿Tú qué eres estudioso? Siga. Los 4 puntos. 2, hay un 20 o 30% de la población muy humilde que no puede esperar a que un programa económico haga su trabajo y genere riqueza, esa riqueza se derrame en la población. Hay que generar un programa de emergencia, de subsidios directos focalizados dinámicos para ayudar a los más pobres. Segundo, 3, el programa de estabilización que ya mencioné, un programa que logre estabilizar la economía y recupere el crecimiento con baja inflación. Y cuarto, ese programa de cambio estructural y cambio institucional
para diversificar esta economía. Hay 4 patas de ese programa, pero las 2 primeras son esencialmente políticas y de emergencia social. A tu juicio, ¿qué país de América Latina está mejor conducido económicamente? Bueno, hay varias excepciones y eso es bueno porque nos damos cuenta que esos países iban mal y ahora van muy bien. Probablemente el país que más se menciona en literatura en los últimos años es República Dominicana. Un país que es muy pobre, era muy pobre, es una pequeña isla en el Caribe y hoy está volando a altísimas tasas con unos flujos de inversión directa extranjera extraordinarios. ¿En México? México le va muy bien, México le va bastante bien. México logró el año pasado algo que es un hito en la historia mexicana. Logró exportar más productos a Estados Unidos que China. Chile, Perú. Chile, en mi opinión, es desde el punto de vista económico e institucional la economía más sólida de América Latina. Entonces tienes 4 o 5 países que lo están haciendo bien. La historia de América Latina y de Venezuela no tiene que ser el fracaso, puede ser el éxito porque la historia de Chile, México y Dominicana así lo muestran. Bueno, antes de irme el pase con Unidades Urbinas, quisiera leer algo de Corporación Televen que informa a toda la colectividad del Estado Coger y sus autoridades regionales que no mantiene ninguna relación laboral ni cercana con el señor José Salcedo. Corporación Televen aclara que la empresa AJ Producciones, compañía anónima, es la única representación que mantiene en la entidad, siendo la licenciada María Bolívar la corresponsal. Este comunicado se produce porque llegó información aquí al canal de que había alguna persona que estaba utilizando el nombre de Corporación Televen y de su ejecutivo, incluyéndome a mí, para pedir reales y otras cosas muchas más. Bueno, un mensaje para despedirte. Hay futuro si queremos construirlo. Venezuela sigue siendo un país, sí, muy mal manejado macroeconómicamente en los últimos 25 años, pero sigue teniendo un potencial extraordinario y con un gobierno correcto que instrumente las opciones de política económica, el futuro puede ser mucho mejor que el presente. ¿Tú quieres ser presidente? No, no tengo ninguna intención. ¿Ministro? Tampoco. Lo pensaste, eso quiere decir que sí. No, es que lo que sí creo es que cualquier venezolano que pueda ayudar a su país sería muy mezquino en no hacerlo, pero yo soy un académico y disfruto mucho lo que hago en la docencia e investigación. Pero si te llaman a colaborar con el país. Claro, lo ayudaría, pero... Olvídate de la política. Sí, sería muy mezquino no hacerlo, pero lo que sí aseguro es que donde estoy es donde soy muy feliz y hago cosas muy divertidas. Siga siendo feliz. Pues gracias a ustedes, amigos televidentes. En la primera parte vamos a conversar con Unidades Urbinas, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, voy a conversar con Unidades Urbinas. Como ustedes pueden ver, es de Maracaibo, Estados Unidos, Cabimas, ¿no? Cabimas, Costa Oriental del Lago, sí señor. Costa Oriental del Lago. Graduado en 1984, hace 40 años, ¿no? Sí, señor. De médico. La especialidad. Pediatría y puericultura y terapia intensiva pediátrica en la Universidad Central de Venezuela y quemaduras críticas en la Universidad de Tokio. ¿Sí? ¿Y con cuál se queda? Con la Universidad Central hoy día, que soy profesor de esta alma mater. ¿Pero no ejerce? Sí, ejerzo en privado y trabajo además soy coordinador de las terapias intensivas de los hospitales San Juan de Dios y ortopédico infantil. ¿Qué otra cosa hace? Además estoy ahorita como presidente, tengo el honor de ser el presidente actual. Hoy es mi primera sesión en la academia como presidente de la Academia Nacional de Medicina. En una elección que hubo libre y democrática el 25 de abril, resulté electo por mayoría. ¿Y es que las demás no fueron libres? Algunas no, pensamos, o por lo menos no son tan libres como las que hacemos los ciudadanos de a pie. ¿Por qué? Porque hay restricciones, hay inhabilitaciones. En la academia no hubo ni restricciones ni inhabilitaciones. Por eso orgullosamente decimos que fueron unas elecciones democráticas y libres. En el pasado no había nada de eso. Habían tal vez, como cuentan, que había alteración de, ¿cómo se llama? Voto, acta, mata voto, pero sin embargo tuvimos 40 años de muy buena democracia. Aquí dice que usted tiene 3 especialidades en un doctorado jefe de servicio y gano como jubilado $7 mensuales. $7 mensuales y como profesor universitario $3 mensuales. De esta forma no hay como decir a nuestros jóvenes, quédense, gradúense y quédense, o hagan carrera universitaria, porque con $3 usted me dirá, ni para gasolina alcanza. Pero aún se quedan aquí, ¿no?
Afortunadamente tenemos mucha mística y nos seguimos quedando porque, bueno, entonces el médico tiene que trabajar en 2, 3 lugares, igual que el resto del personal de salud, para poder sobrevivir. ¿Tú trabajas todavía? Yo trabajo todavía, tengo 65 años, afortunadamente. ¿En cuántos lugares? Trabajo en esos 2 lugares, en el Hospital Ortopédico Infantil y el Hospital San Juan de Dios. Y en la Universidad Central, pues, soy profesor asistente y doy mis clases cuando me corresponde. Ah, qué bueno. Sí, señor. No se cansa ni descansa. No, trato que no, porque además eso nos mantiene joven como claro. usted a mí, sí, señor. Trabajar y aquí, trabajar allá. Está bien. Cuénteme, ¿qué otra cosa hay? Mire, estamos muy preocupados. ¿De qué hablar? Sí, sobre la medicina en este país. En medicina estamos muy preocupados porque tenemos un gravísimo problema. Tenemos más de 10 años en lo que se llama una emergencia humanitaria compleja, declarada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa eso para el común de la gente? Una emergencia humanitaria compleja es cuando los sistemas de salud están ineficientemente trabajando o están descalabrados, y eso se ve usualmente posterior a un evento natural, un tsunami, un maremoto, un terremoto, qué sé yo, o por efectos antrópicos, guerras civiles, conflictos civiles. Ni una cosa ni la otra tenemos en Venezuela. Ojalá que nunca. Ojalá que nunca. Pero sí tenemos los resultados de como si hubiese pasado algunos de estos eventos. Por eso se llama emergencia humanitaria compleja. Los servicios de prevención están prácticamente inoperantes. Aquí las personas que tienen enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, problemas cardíacos, no tienen realmente una atención adecuada en los hospitales. Y si hay atención por parte médica, no hay los medicamentos. Estamos ahorita en primer lugar en embarazo en adolescentes, que evidentemente la mayoría son no deseados. A nivel latinoamericano estamos de primero porque los programas de atención a la adolescente no están funcionando ni en la calidad ni en la cantidad que hace falta. Las vacunas, señor Carlos, que es una de las principales medidas de prevención, tenemos en Venezuela, de acuerdo a las cifras no oficiales, sino que las conseguimos, porque no hay cifras oficiales, las conseguimos a través de las páginas de organismos internacionales. Cuando uno saca la cuenta, suma y divide los diferentes rubros, apenas llegamos al 50.5% de la población de niños menores de 5 años vacunados, cuando la OMS dice que deberíamos tener 95% de la población vacunada. ¿Y por qué no la vacunan? Porque no hay vacuna. ¿Y por qué no hay vacuna? Porque dicen que es el bloqueo, pero es que tenemos este problema desde mucho antes de 2016. Entonces la inversión que se hace en salud en Venezuela es muy poca, va ¿A quién le corresponde? 1.5% del Producto Esa es Interno materia del Bruto. Ministerio de Salud. Totalmente. Que claro. tiene que importar la medicina. Tiene que importar, y si no importar, por lo menos estimular a que se hagan cosas aquí en Venezuela. Nosotros Pero aquí hay laboratorios haciendo medicina. No tenemos, pero hay una infraestructura en el campus de la UCB donde se tenía pensado que ahí se pudieran hacer vacunas. No se está haciendo ni una cosa ni la otra. En el IBIC no hay nada. En el IBIC se hacen otro tipo de cosas, investigación, pero vacunas no hay en Venezuela. Es muy costoso, sí, pero bueno, y si no lo tenemos hay que importarlo porque hay que asegurarle la salud al pueblo. Nosotros tenemos las vacunas que se están poniendo son por donación de la OPS, UNICEF y Cruz Roja, y usted no puede poner la salud de un pueblo en donaciones. ¿Y consecuencias? Consecuencia que bajaron las coberturas vacunales a un 50% cuando debería ser 95%, y la reaparición de enfermedades controlables por vacunas como el sarampión, que después de 10 años... ¿Hay sarampión? Tuvimos sarampión desde 2019, fue el último caso, pero teníamos 10 años sin sarampión. Reapareció la difteria después de 25 años sin difteria por las bajas coberturas. ¿Y todavía tenemos difteria? Han aparecido en los últimos meses uno que otro caso, pero lo importante es que no sea uno u otro caso, es que no debería haber... ¿A dónde van esos enfermos? Ellos van a donde tienen el lugar más cercano, que usualmente las coberturas vacunales más bajas están en los pueblos muy alejados, y donde le toca ir al pueblo más cercano. Un enfermo de difteria en Caracas, ¿dónde va a ir? Tendría que ir en teoría al hospital universitario si es adulto y al hospital de niños si es pediátrico. Pero el problema es que no es solamente que vaya, sino que hayan los medicamentos, los antibióticos, la antitoxina diftérica. Entonces una serie de cosas que van en detrimento de la atención adecuada y oportuna de los pacientes que llegan a nuestros hospitales. ¿Y hay fallas en eso? Hay fallas muchísimas. De acuerdo a la encuesta nacional de hospitales que apareció en abril 2024, más o menos hay un 60% de falla en los hospitales. ¿Esa encuesta es confiable? Esa encuesta es confiable porque la hacemos los médicos que hacemos vida en los 40 principales hospitales de Venezuela.
Lo que pasa es que son cifras no oficiales, porque no hay cifras oficiales, pero nosotros tenemos gente en los diferentes hospitales que colabora, llenando las encuestas, viendo qué equipos funcionan, si hay comida, todo eso, entonces se reporta, y tan seria es que la utilizan los organismos internacionales. ¿Como médicos no han planteado eso al Ministerio de Salud? Lo hemos planteado infinidad de veces, pero no hemos tenido una respuesta, no tenemos un interlocutor válido hasta la fecha en el Ministerio Popular de la Salud. No solamente desde la academia, que por ley somos asesores de los gobiernos, sino también desde las diferentes sociedades científicas, y no hay respuesta efectiva. ¿Y ustedes como académicos no se reúnen con la gente del Estado? No, porque para que haya una reunión tiene que por lo menos haber un acuerdo entre dos personas. Usted viene y yo estoy, pero nosotros nos seguimos poniendo a la orden al Ministerio Popular de la Salud y no hemos tenido respuesta. Ahorita que tengo apenas una semana como presidente de la academia, ya enviamos comunicaciones tanto al Ministerio Popular de la Salud como al Ministerio de Educación, que es de donde dependemos administrativamente, informándoles que hubo elecciones, que tenemos nueva directiva y que estamos a la orden, y les solicitamos además reuniones para tratar de conversar con ellos y vean la realidad que se está viviendo en la salud en el pueblo venezolano. ¿Han tenido respuesta? A la fecha no. Pues apenas hace una semana que iniciamos, y hace 4 días que enviamos las comunicaciones. Ahora, doctor, en este momento, hoy, ¿cuál es la enfermedad que amenaza más a este país? Wow. Si es que existe. Existe, ¿cómo no? ¿Qué le puedo decir? Para cada persona que sufre la enfermedad y para cada familia, esa es la enfermedad principal y por la que preocupa. Entonces, en transversal tenemos cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, sin diagnóstico oportuno y sin tratamiento adecuado. ¿En las mujeres? En las mujeres. Es la primera causa de mortalidad en Venezuela, de acuerdo a 2016, que es el último reporte oficial que tenemos. En los niños, la desnutrición. Tenemos más del 30% de los niños menores de 5 años con algún grado de desnutrición. ¿Y en los adultos? En los adultos mayores, algo similar, porque los adultos mayores, muchos están solos porque los hijos emigraron, sí, le mandan algún dinero a los padres, pero ¿quién le hace la compra a esos viejitos que están en la casa casi inhabilitados? Entonces, bueno, tenemos en transversal muchas cosas, y cada paciente, para él, su enfermedad es la prioridad. Aquí dice, crisis eléctrica sigue impactando la operatividad de los hospitales. Cierto. Vamos a un receso, te doy esa pregunta. Muy bien. Bueno, adelante, doctor Nieves. Sí, en relación a los servicios eléctricos que sufrimos en toda Venezuela, los servicios generales, tanto agua como luz, tenemos el mismo problema en los hospitales. El problema es que en una casa usted puede decir, bueno, no como ahorita, como frío, y no me baño, pero en los hospitales, al no haber agua o luz, se suspenden los servicios, y no todos los hospitales en Venezuela tienen planta eléctrica, y si tienen planta eléctrica no tienen un mantenimiento adecuado o no hay el gasoil para mantenerlo. Entonces, cuando se va la luz, seguimos teniendo el problema en los hospitales, que también se va la luz y se suspenden quirófanos, no hay cómo lavarse las manos, y entonces todo eso retrasa la atención que debemos darle a tiempo a nuestros pacientes. ¿El hospital universitario cómo está? ¿Perdón? El hospital universitario. En Islas está bastante bien, gracias a Dios. Hay una comisión presidencial que está reparando la infraestructura a propósito de que somos el campus universitario, la mayoría son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, entonces están haciendo las restauraciones, pero eso es un maquillaje que hacía falta. Pero seguimos teniendo déficit. El hospital universitario tiene islas muy pequeñitas como globo, la parte de cirugía cardiovascular, algunos quirófanos, pero todo el hospital como tal tiene los mismos déficits que tienen los hospitales. Faltan camas, falta terapia intensiva, falta equipamiento. Entonces lo ideal es que un hospital no trabaje como isla, sino que trabaje de forma integral para que todos los usuarios que ameritan algún servicio lo tengan a la mano. Hay unos hospitales en Venezuela, aquí en Caracas, que administran unas monjas y que funcionan muy bien. Son ONG y funcionan muy bien, como no. Están las monjitas ahí de San Juan Bosco, frente a la Clínica Ávila en Altamira, dan buen servicio. Hay otras que están por allá, cerca de la Universidad Católica Andrés Bello, pero lógico, son instituciones que dan servicio al público gratuito, también necesitan una cantidad de dinero para funcionar, trabajan muy bien, pero no son capaces de atender a toda la población, porque cuando la población no consigue un hospital público el servicio, migra para allá, y por supuesto también hay listas de espera porque no se dan abasto. ¿Qué otra cosa?
¿Qué otra cosa? Nos preocupa mucho las vacunas, que tenemos hay un convenio que firmó la Oficina Panamericana de la Salud con el gobierno venezolano, sí señor, donde para el año 2023 el mecanismo Gavi, que es de la OPS, una vez que el gobierno venezolano se comprometiera que ellos ponían la vacuna de las vacunas del PAI 2023 y Venezuela tenía que seguir comprando el resto de los años. Pasó el 2023 y las vacunas no han llegado, porque en la parte burocrática se pierde mucho tiempo, pero el problema es que seguimos teniendo a nuestros niños, niñas, adolescentes sin las vacunas adecuadas y se va sumando el remanente de cada año. Entonces, si se hace un cálculo para las vacunas de año 2024, ya tenemos en déficit 2023. Entonces, es muy difícil y mientras no vacunemos a nuestros niñas, niños, adolescentes, tenemos el alto riesgo, como estamos ahorita, de que pudiera reintroducirse la poliomielitis en Venezuela. Eso sería terrible porque la poliomielitis no solamente deja a un paciente con un déficit motor, sino que si es a nivel cerebral puede entrar en insuficiencia respiratoria, lo que significa que amerita una terapia intensiva y no hay terapia intensiva funcionando en cantidad suficiente para atender una posible emergencia si se reintroduce la polio en Venezuela. Pero no se ha introducido. Todavía no, pero no hay que esperar que el lobo llegue para usted tener una buena casa como los tres cochinitos. Y mientras tanto, ¿qué recomienda usted que se haga? Mientras tanto, hay que trabajar con los hospitales, hay que reestructurar los hospitales y dotar los hospitales de infraestructura, acomodar la infraestructura, dotar de medicamentos, de equipos de radiodiagnóstico y de otro tipo de equipos y, por supuesto, el personal humano. Pero los hospitales públicos no están equipados. No están equipados. Universitario, Llanito, esas cosas, ¿no? Como le digo, por islas, pero cuando usted evalúa el hospital completo, que lo hemos hecho con la encuesta nacional de hospitales, el déficit por lo menos en equipos de tomografía y resonadores está un 70% que no están operativos o funcionan de manera intermitente. Hoy sí, mañana no. Y la salud del paciente no espera que hoy sí, mañana no. Entonces necesitamos que todos los hospitales funcionen de manera adecuada y todos los días. Tú dices que estamos en un atolladero. Estamos en un atolladero, sí señor. Y yo creo que la solución es el cambio de política en salud. Porque evidentemente estos últimos 25 años, si hubiese sido efectiva, no estuviéramos en las condiciones que estamos. Entonces yo creo que hay que hacer un replanteamiento del sistema de salud. ¿Cuál es el replanteamiento que tú plantearías? Nosotros hemos planteado desde las sociedades científicas y desde la Academia Nacional de Medicina que tenemos que ir, señor Carlos, a un sistema único de salud. En Venezuela está fraccionado, tenemos Ministerio de la Salud, hospitales que dependen de alcaldía, hospitales que dependen de gobernaciones, hospitales que dependen del Seguro Social, hospitales que dependen de la parte militar. Okay. Y de paso tenemos un barrio adentro que se trató de implantar y nunca llegó a hacer lo que debía hacer. Entonces tenemos como 6 sistemas de salud funcionando en un solo país cuando deberíamos hacer un solo sistema para poder hacer una distribución adecuada y equitativa de los recursos. ¿Y eso no se puede hacer? Se puede hacer, pero estamos esperando 25 años que lo hagan. Por eso que consideramos que hay que hacer un cambio en la política de salud, por lo menos para que el pueblo venezolano pueda tener una seguridad desde el punto de vista de salud. Los quirófanos sin aire acondicionado, sí, hospitales venezolanos en crisis. El 50% de los quirófanos están funcionando. Hay una gran deuda social en cuanto a pacientes de quirófano, de quirúrgico de todo tipo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que si usted tiene una enfermedad que es necesariamente tratable con una cirugía y no se la hago a tiempo, la enfermedad va progresando, su calidad de vida se deteriora y por supuesto su riesgo de morir se aumenta. Okay. ¿Qué otra cosa me puede decir aquí? Y otra cosa que necesitamos, el personal de salud. No podemos seguir teniendo un personal de salud que gane $3 y $7 mensuales cuando una canasta básica va a estar en el orden de los $600. Entonces, entendemos que hay problemas, sí, pero hay problemas económicos, pero si usted se metió a Redentor, usted tiene que saber que le tocan unos clavitos en manos y pies. Entonces, ¿quién se dirige? ¿A ti te han salido los clavitos? No todavía porque no soy Redentor. Pero si usted decide dirigir un país, su trabajo es suplir las necesidades de ese país y usted buscará la forma. Préstamos internacionales, endeudamiento, no sé de política económica, pero sí no sabemos de política de salud. Ok. Mensaje final. Mensaje final. Nuevamente, la Academia Nacional de Medicina con nuevas autoridades sigue estando a la orden de la población venezolana y nuestro trabajo es hacer que las autoridades de salud trabajen de la mano con el personal médico y el personal técnico y, por supuesto, continuar con la educación médica continuada. Tú que manejas ese ambiente, ¿cuál es la situación social del médico? Muy mala, señor Carlos, así como el resto de la población. Nosotros no tenemos seguro, no tenemos seguridad jurídica y estamos expuestos a la agresión del personal cuando llegan a los hospitales, cuando se le dice no hay cama, no hay comida, entonces la atacan a los médicos que estamos abnegadamente atendiendo a la población. Bueno, doctor, muchas gracias. Pues. Muchas gracias a usted. La próxima parte voy a conversar con Ángel Hernández Lovera, director compositor.
para que le ponga música a la cosa. Por lo menos. Bueno, explíquenos eso. ¿Qué hay? ¿Qué viste ahí? Ese fue el estreno en Budapest de la primera parte de mi ópera Alice, pero en Budapest hicimos como Die Andam. Fue parte parte final de un trabajo que hice con el maestro Petar Edberg en la Budapest Music Center. De allí nace lo que estrenamos los días 8 y 9 de junio acá en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas, con la compañía de ópera Teresa Carreño y el ensamble iberoamericano, bajo la dirección de la maestra Elisa Vegas. ¿Por qué estás allá en Budapest? No, en Budapest fui solamente a estudiar. Estuve... ¿Ahorita dónde vives? Yo vivo en Viena. Por eso, ¿por qué estás en Viena? Me fui a estudiar también. Yo me formé acá en el Sistema Nacional de Orquestas desde los 7, 8 años. Cuando culminé mis estudios, visité un curso de verano en Alemania, en Darmstadt, y ahí me di cuenta que quería conocer un poco más de lo que estaba pasando en las corrientes de la música contemporánea en Europa. Conocí a un profesor que trabaja en Viena y me fui a estudiar con él. Y bueno, después de allí comenzaron a salir proyectos y oportunidades y me quedé viviendo allí. ¿Y en tus planes no está regresar al país? Regresar completamente por ahora no lo está, pero lo que sí está y estoy intentando lograr es mantener un contacto más regular con las orquestas y con los ensambles acá en Venezuela. Y eso lo vengo haciendo desde hace un par de años atrás, a través del Festival de Música Latinoamericana, junto con el maestro Rugeles y la maestra Diana Arismendi. He venido trabajando con diversos músicos acá. El año pasado tuve conciertos en mi ciudad, en Cojedes, y este año que tuve la oportunidad de estrenar mi ópera con el Teatro Teresa Carreño. El año que viene hay unos proyectos también en puerta. Ángel Hernández Lovera, ganador del Premio Internacional Composición Joseph Haydn en 2012, ganador de la mención Mejor Obra Libre de la segunda edición del Concurso Internacional Composición Anthony Dvorak en Praga 2011, ¿no? Finalista del concurso de composición de Basel 2021, formado en el seno del Sistema Nacional de Orquesta del profesor Abreu. Correcto. Muy recordado. ¿Qué recuerdas tú de Abreu? Mire, el primer día que lo conocí, por ejemplo, yo lo conocí en Maracay cuando estaba la Orquesta Regional del Centro. Yo toqué allí, eso fue en el año 2008, 2007, algo así. Y yo le digo al maestro que yo quiero estudiar composición, que yo tocaba violín, yo quiero estudiar composición, y el maestro simplemente me pide mi número de teléfono, porque eso fue en un pasillo. Claro. Eso fue en un pasillo, me pide mi número de teléfono, me dice, ¿has escrito algo? Y le digo, sí, he intentado comenzar a escribir. Y me dice, mándamelo. Yo le envío todo esto y un par de semanas después me llama para decirme que él me iba a apoyar en los estudios de composición y ya me tenía un plan de trabajo. Entonces me dice, este va a ser tu plan de trabajo. Eso fue diciembre del 2007, 2008. Y me dice, en febrero comienzas y vas a hacer esto. Y desde ahí hasta hoy, él fue mi primer profesor de contrapunto. Y con él, cada vez que yo tenía dudas y que necesitaba algún consejo, siempre estuvo allí para aconsejarme y para darme una mano. Entonces,
todos los recuerdos y todas las cosas. Fue un padre musical para mí. ¿Cómo vives en Viena? Vivo de la composición. Estoy bastante afortunado que vivo de la música. Vivo desde hace bastantes años. Vivo de encargos y también trabajo como arreglista y editor para un dúo bastante importante que son Igu Desman and You. Entonces vivo de la composición y de la música. ¿Qué cargo tienes en este momento? Compositor. Okay. Sí, no es... ¿Cuál fue tu última obra? Mi última obra, bueno, la última obra estrenada o escrita. Escrita y estrenada, ¿cuáles son? Bueno, la última obra estrenada fue la semana pasada, Alice, mi ópera, pero esa la terminé de escribir en el 2020. ¿Qué te inspiró a eso? Alice, Alicia en el País de las Maravillas. Sí, claro. Fue Alicia. Alicia, exacto. La comencé a trabajar por estos estudios con el maestro Ötbesch en Budapest, pero después, al terminarlos, el maestro y yo nos dimos cuenta que había material como para continuarlo, porque el final iba a ser una mini ópera de 20 minutos, y entonces tuvimos la idea de continuarla para que fuera una ópera completa. Trabajé para que fuera estrenada en el 2020, pero por problemas del COVID fue pospuesta, y después por problemas de programación, bueno, de estrenarla otra vez, o de hacerla en Europa sería a partir del 26, del 2026. Entonces, pero la intención era trabajar varios aspectos psicológicos que están intrínsecos dentro de la obra de Lewis Carroll. ¿Tu familia está en Cojedes? Toda mi familia está en Cojedes, vinieron para el estreno. ¿Tu padre? Todos, sí. ¿Tienes hermanos? No, soy hijo único. Ah, claro. Sí. Cuéntame, ¿cómo está eso allá en este momento en Viena? ¿Cómo está tu actividad en cada semana, cada mes, cada año? Bastante laboriosa, de verdad. Ahorita llego, o sea, culmino una residencia en el ensamble Erma en Colonia. Entonces yo llego a Viena, desempaco, estoy arreglando un par de cosas y me voy a Alemania a terminar mi residencia con ellos. Grabamos y después regreso a casa y me voy a Linz. O sea, Viena es mi centro, ahorita es mi casa y es donde puedo, también por apoyos, la ciudad apoya muchísimo la composición y los nuevos proyectos. Entonces, eso me permite tener la ciudad como epicentro y poder trabajar en distintos proyectos. ¿Fue fácil tu estadía en Viena? No. ¿Te recibieron bien? De recibirme, sí. De recibirme, contrario a lo que la tradición dice, el vienés puede ser una persona muy amable. De verdad lo puede ser, pero la vida del migrante siempre es compleja. Entonces, ¿No lo quiere mucho? ¿Qué? ¿Al inmigrante? No, la vida del migrante donde sea, es compleja, donde sea. O sea, salir de nuestras casas, salir de una zona de confort y enfrentarse a una ciudad nueva, con un idioma nuevo, con 20.000 tradiciones. Ok, pero vos haces tu relación con la gente de tu... Con el vienés. Sí, ahí nos ayudamos mucho dentro del ámbito de la música contemporánea. Nos ayudamos mucho, de verdad, todo lo que es el sector musical. Entonces, el sector musical, pudiera decir ni siquiera austríaco, europeo. O sea, todos nos conocemos dentro de una cosa y podemos trabajar bastante bien. ¿Qué saben ellos de Venezuela? Saben bastante, a través del maestro, por ejemplo. Del maestro, el sistema es muy conocido, entonces siempre es una buena tarjeta de presentación decir que mis estudios iniciaron en el sistema. Yo me sigo considerando una persona perteneciente o formada dentro del Sistema Nacional de Orquestas y con quien intento siempre mantener una buena relación. ¿Cómo ves tú el movimiento musical después de la muerte de Alfredo King? Mire, es que es muy difícil. Todo lo que estudiaron con el maestro, todos los que están al frente del sistema, por supuesto, intentan llevar el legado del maestro a lo mejor posible y que siga evolucionando. Y claro que va a seguir evolucionando y vamos a llegar bastante lejos, pero la cabeza del maestro, o sea, la visión del maestro, por supuesto que se echa de menos. ¿No hay sucesor para el maestro? Yo creo que no. Eso es un sucesor igual que el maestro. Hacen falta unos 10 personas para poder llegar a la visión que tenía. Ni siquiera en Viena. Ni siquiera en Viena, porque es que el maestro no pensaba en él.
El maestro pensaba en la infancia, el maestro pensaba en el futuro de Venezuela. Las últimas palabras, yo vi al maestro en el 2015 en Viena en una gira que hizo la Orquesta Juvenil de Caracas, hoy Juan José Landaeta, estuvieron en el Musikverein y el maestro ya estaba un poco mayor. Y recuerdo que lo último que él me preguntó es: ¿cuándo terminas estudios? Recuerda que tu país te está esperando. ¿Y tú te estás esperando? Bueno, estoy acá. Bueno, pero te vuelves a ir. Bueno, pero intento mantener contacto y estar más seguido acá en la medida de lo posible. El problema de regresar es como mi trabajo fundamental es la composición. Y todavía la composición en Venezuela cuesta mucho para poder vivir de ella. Entonces, vivir de la composición acá es muy complejo. Entonces, eso me hace que si tengo un epicentro en Europa, pero puedo trabajar acá, o sea, puedo hacer cosas acá, creo que a todos nos conviene. ¿Por qué Viena? Porque estudié allí. Porque estudié allí. Estudiaste allí. Estudié allí. Entonces, encontré un profesor con quien me sentía cómodo, con quien podía trabajar las cosas que yo quería aprender. Y después de allí comenzaron a salir proyectos y me fui quedando. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Cuál es mi inspiración? Mi futuro no lo sé. Mi futuro, gracias a Dios tengo... ¿Qué piensas que sea tu futuro? Pues seguir componiendo, seguir trabajando con las orquestas en el mundo, seguir haciendo proyectos grandes. ¿Tienes una obra que te haya causado orgullo, más que todas? Más que todas. Bueno, ahorita mi primer maestro de composición decía que mi mejor obra es la que aún no he escrito. Y yo creo que para todo creador eso es así, para un escritor, para todos, siempre la mejor obra es la que uno quiere crear en ese momento. Quienes te siguen te califican. Claro, claro, pero eso ya es labor de ellos. Un gran orgullo para mí fue ahorita poder estrenar en el Teresa Carreño a sala llena Alice. Eso de verdad, y no Alicia solamente en el País de la Maravilla. Alicia, exacto. ¿Por qué eso? Por toda la trama psicológica que trabajaba. Nosotros, el libreto, yo mismo hice el libreto, trata sobre la identidad del individuo, de buscar encontrarse a sí mismo, saber quién soy yo como persona. Y eso es lo que busca Alice a través de toda la obra. Ella se va encontrando con diversos caracteres que le van diciendo o la van influyendo para llevarla al mundo de cada uno de ellos. ¿Alguien te llevó a Alicia? Creo que fue los estudios en Budapest para poder aprender a escribir óperas. Yo estudié para cómo manejar el escenario, cómo trabajar las voces, todo eso. Y necesitaba una... ¿De Budapest a Viena? Es un par de horas en tren. Yo sé, que es la diferencia para que tú estés en una parte, usted en otra. El maestro, el maestro. Ya. El músico siempre va detrás del maestro. Eso, entonces, el maestro Peter Edberg, que murió lamentablemente hace un par de meses, abrió una cátedra para estudios del teatro musical, y yo apliqué y me aceptaron allí. Entonces estuve trabajando con él un par de meses, casi 2 años. Te repito, ¿cómo ves tú este movimiento aquí en Venezuela? De musical, sí. Bastante nutrido, he estado en el Teresa Carreño y en la sede, en el Centro de Acción Social por la Música, viendo conciertos, y el problema que tuve estos días es poder decidir a qué concierto ir. ¿Quién sucedió a Abreu aquí? Bueno, no tiene sucesor. Claro, está a la cabeza ahorita, sé que está el doctor Eduardo Méndez y el maestro Andrés Ascanio, están llevando maravillosamente lo que es la dirección del Sistema Nacional. Pero cada uno, bueno, el maestro Eduardo Méndez en la dirección ejecutiva y el maestro Andrés Ascanio en lo que es la parte académica. Y a partir de allí, todo un equipo de profesores a nivel nacional que ayudan para que esto se mantenga y evolucione. Aquel muchacho que se fue de aquí, en lo social, ¿cómo ve el país? En lo social, pues una situación bastante compleja, pero con las personas que todavía no pierden la esperanza de superación y que todavía trabajan día a día para que tengamos todos un país mejor. ¿Nada te frustra? Me frustra no tener tiempo para hacer lo que quiero. Entonces, eso sí, creo que es lo único. Da un mensaje a tu gente aquí.
bueno, que trabajemos todos por lograr un mejor país y que trabajemos todos por lograr un mejor mañana. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, es que todos toquemos y luchemos, como decía nuestro querido maestro José Antonio Abreu. Gracias, Ángel Hernández. Gracias a ustedes por la invitación. Que vuelvas pronto. Si Dios quiere, estamos por acá el año que viene. Espero verte ya. Seguro. ¿Ok? Seguro. Un abrazo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.